Una etapa más que llegó a su fin. Luego de 10 años de servir a Dios en Huiro, podemos agradecerle a Él por habernos permitido realizar la construcción de un templo, una casa pastoral, aulas de escuela bíblica y el comedor de la iglesia. Más allá de los trabajos materiales, Dios nos permitió ser parte en la restauración, formación y capacitación de su iglesia. Durante estos años, hemos extendido el Evangelio en diferentes pueblos de esta región. En Panticalle, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Huamamarca, Dios nos permitió adquirir una propiedad donde los hermanos se reúnen cada miércoles y donde la iglesia sigue creciendo por la gracia de Dios. En Amaibamba, Dios nos ha bendecido con una propiedad. Allí, los días lunes, un grupo de líderes de Huiro llevan adelante los cultos y el discipulado de los nuevos creyentes. En plena pandemia, el Señor nos permitió abrir en Huiro un comedor donde se brindó alimento a más de 20 niños y donde se alcanzó con el Evangelio a muchas de estas familias. En esta etapa concluida, podemos decir con todo nuestro corazón que Dios ha sido bueno y fiel. Hoy nos encontramos a las puertas de un nuevo sueño que llevaremos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Cusco tiene más de 1 millón de habitantes. Es una de las provincias menos evangelizadas de Perú. Las personas se consideran cristianas, aunque en su mayoría practican un cristianismo lejos de las Escrituras, mezclando el animismo con las creencias y prácticas ancestrales. Hay una gran necesidad en el área de la educación teológica y la plantación de nuevas iglesias, para lo cual Dios nos está impulsando a la apertura de un seminario bíblico presencial para brindar herramientas a los obreros y pastores locales. Pedimos de sus oraciones para que juntos llevemos adelante este nuevo sueño que nació en el corazón de Dios. Gracias por ser parte. Familia Misionera Sepúlveda Velar. Y al pensar que nunca me dejarás, tus promesas hoy se vuelven realidad. Dios les bendiga en esta mañana, amén. Damos gracias al Señor por poder estar con ustedes. Veníamos viajando de Gobernador Costa. Sí, hay que orar por esa ruta 40, que Dios toque el corazón de los gobernantes y se acuerden de ella, por favor, para que no queden nuestros autos ahí. La verdad que hemos venido viajando por todo este sector ¿desde dónde salimos? Desde Perito, ¿no? Desde los antiguos de Perito. Así que ya le agarramos la parte mala a la ruta, pero gracias al Señor llegamos enteros. Nosotros, las nenas y el carro, el auto. Así que bueno, gracias a Dios por eso. Muy bien, mi nombre es Verónica, soy de Peguajó. ¿Cuántos han oído hablar de Peguajó? Sí, Manuelita, ¿ya? Y Dios la mandó a Manuelita a predicar el evangelio fuera de Argentina. Así que bueno, yo soy de Manuelita y mi esposo es de 20 minutos antes de llegar a Mar del Plata, Santa Clara del Mar, de la costa. Así que bueno, muy bien, ya le dijo todo lo que le quería contar, más o menos, así que vamos a ir en esta mañana a la palabra para que usted no se canse, no piense en los ravioles, en el asado, ¿ya? Antes de que le agarre hambre. Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Saben que a mí cuando predico, estoy acostumbrada a predicar a la gente, predico a toda la gente, pero predico a la gente en el campo y la gente le gusta hablar, interactuar. Entonces, mi forma de predicar es preguntando, ¿ya? Así usted no se duerme. Así que si yo le pregunto en algún momento, usted conteste. Si se equivoca, no importa, todos nos equivocamos. ¿Amén? ¿Va a estar despierto? Amén. Si se duerme, le pregunto seguro, ¿ya? Génesis 1, 27. ¿Lo tiene?
Dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos des un corazón sensible a tu voz, Señor, nos des oídos espirituales para que podamos entender lo que viene del cielo. Señor, ministra a tu iglesia en esta mañana. Atamos y reprendemos toda fuerza del enemigo que se levante, Señor, para impedir que tu palabra sea recibida en el corazón de tus hijos. Y, Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. Queremos ser esa buena tierra donde tu palabra pueda caer y dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. La zona donde nosotros vivíamos, en el valle de Huiro, usted vio que era todo verde, ¿verdad? Es un valle, la ciudad se llama allí, cerquita de allí, unos 40 minutos, en la zona, el sector donde nosotros vivíamos es la ciudad del eterno verano. Nosotros hemos estado 10 años en la selva, 44 grados de calor, y después 10 años en el valle, que es ceja de selva, una temperatura anual de 25 grados centígrados, anual, entre 25, 28, 30, 31 el día más caliente, pero todo el año. Así que yo acá con los pingüinos no me llevo mucho, ¿ya? Me estoy muriendo de frío. El clima donde nosotros vivíamos muy agradable, un valle donde se da todo tipo de frutales, ¿sí? Las paltas aquí son así, ¿verdad? Y le sacan un ojo de la cara. Bueno. Allá las paltas son así, hasta 1 kilo pueden pesar las paltas. Y hay de todo tipo y tamaño, súper baratas. Y a nosotros, como éramos los pastores, los hermanos nos cosechaban las paltitas y nos traían y se maduraban en mi casa. Así que hemos comido palta. Mi esposo antes de venir les decía a las nenas, coman palta, porque en Argentina están caras, decían, ¿no? Así que comimos palta hasta que se nos salió por las orejas. Una zona de té y de café. Allí donde nosotros vivíamos es una altura ideal de 1.600 metros sobre el nivel del mar, donde se da el té y el café. Y también el mango. ¿Han probado el mango? ¿Sí? ¿Algunos probaron el mango? Bueno, mango, plátano, papaya, que en el norte de Argentina se llama mamón, naranja, todos los cítricos. Pero el mango... Las plantas se llenan de mango en noviembre, diciembre, es el tiempo que se cosechan. Los mangos son riquísimos, dulces, y las plantas se llenan. Pero en la zona donde nosotros estábamos hay algo que se llama la mosca de la fruta. Yo no sé cuántos han escuchado hablar de la mosca de la fruta, ¿sí? La mosca de la fruta hace que se pique la fruta adentro y quede un gusanito. El tema es que usted coge la fruta, agarra la fruta, el mango está bonito por fuera, ¿no? Usted dice, ay, qué rico para pegarle el mordiscón, y cuando quiere abrir el mango está lleno de gusanos, incomible. Y yo quiero hablar en esta mañana acerca de por qué la iglesia muchas veces es impedida de dar fruto. ¿Por qué los cristianos muchas veces nos volvemos infructíferos? De igual manera que como las plantas muchas veces puede ser la mosca de la fruta, puede ser la mucha agua o poca agua del suelo que hacen que las raíces se echen a perder o que el árbol se seque, o todo lo externo o lo interno que pueda pasar allí entre las raíces de la planta hacen que se impida el crecimiento y el fruto de una planta. Y de igual manera, nosotros como cristianos podemos estar atravesando este tipo. Pero la buena noticia es que en el corazón de Dios no existe una iglesia estéril. No existe. En los planes de Dios no existe un cristiano estéril. Amén. Entonces vamos a ver que en la palabra el Señor dice, y creó Dios al hombre
a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo, ¿qué les dijo? Lo primero que le dice es, fructificad. Primero nosotros tenemos que entender que desde el comienzo de todas las cosas, Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y nos creó a imagen y semejanza de él. Y una de las cosas que el Señor nos dijo fue, fructifiquen. Le dijo a Adán y Eva, fructifiquen. Ahora, fíjese que este verbo, ¿qué tipo de verbo es? Yo les dije que les iba a preguntar, ahora están ahí mirando, ¿sabe quién dice el verbo? ¿Qué tipo de verbo es? Un verbo, ¿verdad? Muy bien. ¿Usted es profesor? No, bueno. Tiene un 20 en Perú y un 10 en Argentina. Es un verbo imperativo. ¿Qué significa que es un verbo imperativo? Es una orden. Dios nos dice, si tienes ganas, chiquito, chiquita linda, bella de mi vida, si tienes ganas, sé fructífero. Los puso en el jardín del Edén y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, señoren y sojuzguen. Desde el inicio de todas las cosas, este fue el plan de Dios desde la eternidad. El hombre y la mujer como corona de la creación, llevando adelante, administrando todo lo que Dios había puesto bajo el cuidado de ellos. Amén. Pero el pecado, diga conmigo, el pecado lo echó a perder. Amén. Entonces, fíjese que lo primero que el Señor dice es fructifiquen. Pero lo primero que vemos en el 28 dice que Dios los, lea el 28. Los bendijo Dios y, ¿qué más dice ahí? Y lea su Biblia. Los bendijo Dios y dijo. Ay, la pastora, la misionera me está tomando examen de comunicación, de lengua. Ajá. Fíjese lo que dice, los bendijo Dios. Quiere decir que la única manera de que Adán y Eva pudiesen ser fructíferos era primero porque la bendición había salido de la boca ¿de quién? De Dios. Quiere decir que por la palabra que salió de la boca de Dios, ellos estaban bajo la bendición de Dios y tenían la capacidad de ser fructíferos. Amén. Vamos a ir al Nuevo Testamento, San Juan 15. Usted ya lo conoce, San Juan 15. Del 1 al 5. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿para qué? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, vemos que el primer motivo por el que debemos ser cristianos fructíferos es porque es una orden divina. Jesús viene a recordar el Génesis. Jesús recuerda, aquí en la vid verdadera, nos recuerda la orden que se le dio a Adán y Eva en el principio. Y nos dice, ustedes tienen la capacidad de ser fructíferos. ¿Cuándo? Cuando están cerca de mí, cuando están pegados a la vid. Si se separan de la vid, mueren. Si nos separamos de la vid, nos convertimos en estériles. Amén.
El segundo motivo por el que debemos ser cristianos fructíferos es para desarrollar una fe firme en medio de la aflicción. Y vamos a ir al Génesis 49. Génesis 49. Verso 22. ¿Lo tiene? Rama fructífera es ¿quién? Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán, ¿sobre quién? Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Amén. Fíjese lo que dice la escritura aquí. Se describe a José como una rama fructífera y lo repite 2 veces, porque lo que nos quiere enseñar la escritura es que este hombre de Dios había sido probado. ¿Sabe lo que está haciendo aquí? Nos vuelve a recordar San Juan 15, porque aquel que tiene fruto lo limpiará, lo podará, cortará las ramas, quitará lo que no sirve para matarlo. ¿Cuál es el propósito? Que dé más fruto. Y vemos que está llegando el final de los días de Jacob y él bendice a sus hijos, da la bendición ya final antes de morir. Y cuando bendice a José, lo pone allí y diciendo, él es una rama fructífera, vuelve a repetir, porque esto era lo que caracterizaba a José. ¿Y cómo se puede ver que este hombre fue fructífero? Porque después de todo esto se desarrolla el proceso de José. Quiere decir que para que usted y yo seamos cristianos fructíferos tenemos que pasar por procesos donde Dios toma la tijera y corta lo que nos sirve, donde Dios toma el hacha y quita lo que nos sirve, donde Dios quita lo que nos estorba, lo que no nos deja crecer. Y vemos que dice en la Escritura que José, esta rama fructífera, tuvo que pasar por injusticia. Dice, los arqueros le asaetearon. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes eran los arqueros? Los hermanos. ¿Qué intentaban hacer contra él? Matarlo. ¿Verdad? Dice, los arqueros le asaetearon. Más dice, fíjese lo que dice la Escritura, el verso 24, si mal no veo porque estoy sin lente, 24, ¿verdad? Mas su arco se mantuvo firme. Dice, mas su arco se mantuvo firme y sus manos se fortalecieron por las manos ¿de quién? Mira, hermano, lo que está diciendo. Está diciendo que para que José llegase a ser una rama fructífera, él tuvo que pasar por un proceso de injusticia, él tuvo que pasar por un proceso de dolor. Su fe fue probada y dice que sus manos se mantuvieron firmes. ¿Por qué está diciendo que se mantuvieron firmes? Porque le estaban fallando. Sostener el arco está hablando de que llegó el momento donde él se sintió débil. Pero dice que se sintieron fuertes, se fortalecieron ¿por quién? Por las manos del Dios de Jacob. Rubén, ven un ratito. No saben el lugar. Miren, literalmente estas son las manos de José. Agarra mis manos. Dios está haciendo esto. La debilidad de las manos de José se fortalecieron porque Dios tomó las manos de José para que se hicieran fuertes. Amén.
Lo que está diciendo que en los momentos de debilidad, en los momentos donde parecía que ya iba a claudicar, porque la Escritura dice en el libro de Génesis, cuando habla de la vida de José, dice que, pero cada vez que pasa un proceso, lo de Potifar, lo de sus hermanos, ser vendidos como esclavos, haber sido abandonado en la cárcel, dice, pero Dios estaba con José. Dios fortalecía sus manos. ¿Y por qué Dios estaba con José? Porque José estaba... Nuestro Dios es muy caballero y respetuoso, porque nos ha dado la libertad de escoger. Y cuando usted y yo decidimos estar con Dios, Dios se pone a nuestro lado y está con nosotros. Fue en medio de la debilidad, fue en medio del proceso del dolor, donde la fe de José se desarrolló y dependió de la gracia y de la fortaleza que venía de Dios para poder soportar todo lo que tuvo que soportar. ¿Valdrá la pena los procesos? ¿Qué es lo que Dios quiere en medio del proceso? Fortalecernos, trabajar la fe y producir en nosotros, ¿qué cosa? Fruto. Amén, fruto. Ahora vamos allí a los últimos versículos. Dice que el Señor, Jacob lo bendice a José con las bendiciones ¿de dónde? De los cielos arriba, verso 25, las bendiciones del abismo que está abajo, las bendiciones de los pechos y del vientre. ¿Sabe qué tipo de bendición recibe José? La bendición del primogénito. ¿Quién era el primogénito? ¿Quién era el primero de la tribu de Israel? Rubén. ¿Y por qué Rubén no recibe la bendición? Vamos al 49. Verso 3. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y vamos a ir a Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 5. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de la primogenitura fue ¿de quién? ¿De quién? De José. Ahora yo quiero que usted preste atención a algo. Cuando José pasa por todo este proceso, era Dios el que estaba podando. Era Dios el que estaba trabajando con el carácter de José, con el corazón de José. Y después de todo este proceso de dolor, de todo este proceso de injusticia, Dios recompensa el haber sido fiel. Y Él viene a ocupar el lugar del primogénito. Hermano, qué tremendo, porque no solo ocupa el lugar del primogénito, porque si vamos a las 12 tribus, podemos decir que Judá es la tribu principal. ¿Por qué? ¿Quién salió de la tribu de Judá? Jesús, ¿verdad? Sobre Judá estaba la bendición que de ese linaje vendría el Mesías, pero la bendición del primogénito viene sobre la vida de José. Por eso lo bendice con todo lo que está arriba, con todo lo que está abajo y con el multiplicarse. Cuando habla de las bendiciones de los pechos y del vientre, habla de bendición de multiplicación. No solo eso, antes de morir le dice que le traiga a sus hijos y les dice de Efraín y Manasés, tus hijos no serán tuyos, serán míos. Los prohijó a sus nietos, no solo que los hizo sus hijos, sino que entraron dentro de las tribus de Israel, Efraín y Manasés. Hermano,
¿Sabe lo que significa Efraín? Fruto doble. Y cuando vamos allí a la escritura dice, Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hermano amado, no solo él fue bendecido, no solo fue José el bendecido, sus hijos tomaron parte de la bendición que les alcanzó a través de la fe de este hombre. Cuando usted y yo somos gente de fe, cuando usted y yo somos capaces de fructificar en la tierra de nuestra aflicción, porque en Dios nada se pierde cuando nosotros estamos en Él. Dios tiene la capacidad de cortar, limpiar, sacar, pero el propósito no es matarnos. El propósito es que usted y yo demos más fruto. Amén. Y José se llevó todo. José y Judá fueron los bendecidos de las tribus de Israel. Pero José tuvo abundancia. Y una de las características que vemos allí en Génesis 49 dice que es una rama plantada, dice, junto a las aguas, dice, ¿no? Dice, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. El Salmo 1:3 habla y dice, será como árbol plantado junto a ¿qué? Junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y Jeremías 17:8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjese que José se muestra como una rama fructífera junto a la fuente, porque no hay manera de que nosotros podamos producir fruto si no estamos junto a ¿quién? A Jesús. Él es la fuente. Por eso dice San Juan 15, dice 5, separados de mí, no hay vida por nuestra propia cuenta. La vida viene de Dios. El agua viene de Él. Él es el agua de vida eterna. Si usted y yo nos separamos de Él, nos volvemos infructíferos. Nos secamos, nos morimos. Amén. Entonces, para que nosotros podamos dar fruto, debemos estar juntos. No descuide eso. No lo descuide, iglesia. Estamos en tiempo de lo inmediato. ¿Sabía? Ya. Al toque del dedo del celular. Los chicos ya no quieren ver una película entera, la van adelantando. ¿Por qué? Porque la imagen es algo rápido al cerebro y nos acostumbramos a esto y creemos que nuestra oración tiene que ser express, rápida. Nuestro tiempo con la palabra rápido y algunos ni siquiera la leen. ¿Saben lo que hacen? Ponen el celular, porque el celular es la Biblia, es todo hoy día. Y ponen en el celular la escritura. Mientras que van haciendo cualquier cosa, ahí están escuchando la Biblia. ¿Qué habrá dicho la Biblia? Todo el día hablando solita y ni sabe, ni le presta atención. ¿Está mal escuchar la Biblia en audio? No, si te vas a sentar a escucharla. No está mal. Pero qué lindo sería que diéramos un poquito del día, nuestro tiempo, a sentarnos a leer la palabra. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Amén. Nuestro espíritu necesita nutrirse de lo que viene de Dios. ¿Por qué anda tanta cosa dando vuelta por allí y los cristianos dicen, amén, gloria a Dios? Cualquier cosa fuera de la Escritura, hoy en día la iglesia dice amén. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. Y si nosotros no conocemos la Biblia, estamos corriendo peligro de volvernos estériles espiritualmente. Amén. Para dar fruto debemos estar juntos
No lo suelte, no lo deje, no lo descuide, no descuide su relación con el Señor, no descuide su tiempo de oración, no descuide su tiempo de lectura de la Biblia. Hágase un tiempo, despiértese más temprano, acuéstese más tarde, pero dele el tiempo que a Él le pertenece a Dios. Amén. Jesús dijo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Usted tiene tiempo para trabajar, para comer, para divertirse, para irse de vacaciones, pero ay, si le preguntáramos, Señor, ¿te estamos dando el tiempo que realmente tú mereces? Él merece todo nuestro día, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera le damos un poquito del tiempo que nosotros necesitamos para escucharlo. Para ser fructífero debemos estar junto a la fuente. Amén. Génesis 47. Y usted dice, ¿pero para qué es el fruto? ¿No? Uno se pregunta, ¿para qué quiero tener fruto? Génesis 47, verso 12. ¿Lo encontró? Dice, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, ¿con qué? Según el número de los hijos. No había en toda la tierra. Y el hambre era muy, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. El verso 15 dice, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Hermano amado, cuando hablamos de fruto, estamos hablando de algo que no es para nosotros. Si bien nos beneficiamos en ser una rama fructífera, solo mostramos lo que hemos adquirido en Dios. Amén. Solo se refleja o se revela, el fruto se ve en una vida, pero el fruto no es para nosotros. Fíjese que José dice que cuando usted lee el Génesis allí 47, dice que había un gran hambre en toda la tierra de Egipto y a sus alrededores, porque faltaba pan. ¿Y a quién le fueron a pedir pan? A la rama fructífera. Hermano amado, el pan, el fruto, no es para mí. El fruto es para que otros vengan a comer. En tus manos y en las mías debe haber fruto. Debe haber pan para el hambriento. La iglesia tiene que tener en sus manos pan para dar al que necesita. La iglesia sigue siendo el ente que regula espiritualmente todas las cosas en todas las naciones de la tierra. Es la iglesia de Cristo. Que cuando la gente que está allá afuera no tiene esperanza, pueda correr a nosotros y pueda buscar dónde hay una rama fructífera que tenga pan en sus manos para saciar el hambre. Y ahí tiene que estar la iglesia. La Biblia dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Es la iglesia la que tiene que tener en sus manos pan para el hambriento. Amén. Cuando hablamos de gobiernos, pensamos que un gobierno u otro puede salvar a Argentina, mi amado. Y los cristianos a veces hasta volcamos toda nuestra confianza. Ahora sí, Argentina va a cambiar. Ahora sí, por fin, dicen algunos, ¿no? Y yo me hice un dicho ahora, ¿no? Algunos dicen, ahora sí, mi ley entra y cambia todo, ¿no? Y yo digo, si su ley entra, cambia todo. Si la ley de Dios comenzara a regir el corazón de los argentinos, cambiaría toda nuestra nación. Si el corazón de la gente se volviera a Dios, cambiaría nuestra tierra. Dios traería bendición sobre nuestra nación. Pero es la iglesia la que tiene que llevar el pan al hambriento. No espere que lo cambie un gobierno, mi amado. Son ustedes los responsables. Amén.
Ustedes que cuando la gente corra porque no tiene esperanza, cuando la gente corra porque la economía sigue mal, aunque venga uno u otro y no les alcanza, usted diga, Jehová Jireh es su nombre. El Dios que todo lo provee, el que todo lo puede, a quien no hay nada que sea imposible. ¿Cuál es el milagro que necesitas? Oramos, clamamos y los cielos se abren. Él es nuestro Dios. Pero no se puede dar lo que no se tiene. Es por eso que nosotros, amados, tenemos que decirle, Señor, yo quiero ser esa rama fructífera. Señor, yo quiero ser una persona que en sus manos tenga pan para el hambriento. Que cuando ellos corran a mí, puedan verte a ti, Jesús. Porque el fruto no es para mí. El fruto es para dar de Jesús a otros. Amén. Y yo me preguntaba y le decía, Señor, ¿qué es lo que impide el crecimiento? ¿Qué es lo que impide que nosotros seamos cristianos fructíferos? Y vamos a ver allí en el libro de Éxodo capítulo 1, Éxodo 1, verso 7, dice la palabra del Señor, y los hijos de Israel, ¿qué dice? Fructificaron. Miren, ahora empezamos a leer y nos damos cuenta que la Biblia tiene un montón, esta palabra, fructificar y multiplicarse. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los, ¿qué dice? ¿Cuál fue la estrategia? Que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual le obligaron con rigor. Y el 16 dice, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice? Matadlo. Hermano amado, fíjese usted la estrategia del enemigo. En el Éxodo, Israel comenzó a cumplir de alguna manera la orden del Génesis. Comenzaron a multiplicarse y crecer, de tal manera que esto intimidó al enemigo. Y cuando el enemigo es intimidado, usa la estrategia de amargar el corazón, de poner cargas pesadas sobre los hijos de Dios. Los hizo servir con dureza, dice. Los esclavizó. Y no solo eso, cuando ya no pudo cómo detener porque se seguían multiplicando, intentó, la orden fue muerte. Satanás viene ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Es una estrategia satánica. Amén. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 19. Dice la palabra del Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? ¿Y qué hace? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese, hermano, que cuando vemos esto, estamos viendo que la estrategia del enemigo, una de las cosas que usted tiene que saber, es que Satanás no crea nada, porque no tiene el poder de crear. Él no tiene el poder de crear, solo Dios puede crear. Entonces, ¿qué hace él? Imita y repite la misma manera de moverse a través de la historia. Pareciera que las mismas artimañas. Entonces vemos en el Éxodo que la forma de impedir el crecimiento de Israel era poniendo servidumbre, amargura, tratando de matar, de quitar todo lo que estaba aconteciendo. Y vemos en la explicación de Jesús, nos trae luz sobre cómo Él sigue trabajando. Y Jesús dice lo mismo. Jesús dice, el malo viene y ahoga la palabra, arrebata la semilla. Porque ¿cuál es el fin que tiene el enemigo? Muerte. ¿Y qué más? Que la palabra se vuelva ¿Qué es lo que él quiere? Que no se cumpla lo que dice que cayó en buena tierra, que la semilla cayó en buena tierra y dio al 100 por 1, al 30, al 60%, al 70%. Fíjese lo que está diciéndonos el Señor. Satanás sigue trabajando de la misma manera. La semilla cayó en nuestro corazón. Ahora tiene que dar fruto. Pero él va a tratar de impedir que tu vida dé fruto. Que esa semilla plantada, esa palabra de Dios plantada en nuestro corazón dé fruto. ¿Por qué? Porque cuando hay una rama fructífera, Jesús se sigue extendiendo. Cuando hay una rama fructífera, hay un anhelo en el corazón de que el reino de Dios se siga extendiendo. Cuando usted y yo somos ramas fructíferas, hay pan en nuestras manos porque estamos junto a la fuente. Por consecuencia, hay vida de Dios en nosotros para dar a otros. Amén. Entonces, amada iglesia, nosotros tenemos que entender. Vamos a ir otra vez a San Juan y con esto ya termino. San Juan 15, verso 8. Léalo conmigo una vez que lo tenga. San Juan 15, 8. ¿Lo encontró? ¿Lo leemos todos a la voz de 3? 1, 2, 3. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado Dios, en que usted y yo llevemos mucho fruto. De esta manera mostramos que somos discípulos del Señor. Llegará el día donde el Señor nos va a decir, algunos le van a decir, ¿no? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos milagros, profetizamos. Y el Señor va a decir, no te conozco. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Cuando Él haga separación a la derecha y a la izquierda, dice, porque estuve en la cárcel, estuve enfermo y viniste a mí. Allí la iglesia tiene que llevar pan de vida, porque llegará el día donde Dios va a hacer diferencia. Hermano amado, el propósito de Israel era ser luz a todas las naciones de la tierra. Pero dice la Biblia, Jesús dijo, por cuanto no conoció el día de su visitación. Esta responsabilidad se nos delegó a la iglesia. Por eso cuando yo hablo de la iglesia, nosotros tenemos que entender para qué estamos puestos en la tierra. ¿Qué se nos confió a la iglesia? Se nos confió el ministerio de la reconciliación.
Se nos mostró la palabra profética más segura que está en nuestras bocas para proclamarla, no dentro solamente de la iglesia, afuera del templo. Fuérzalos a entrar, empújalos para que se llene mi casa. No quieren entrar, déjalos, ve a otros y predícales. Pero que conozcan. Somos responsables por ellos, amada iglesia. Si hemos recibido tanto de Dios, ¿no será que se nos va a demandar? ¿No será que un día tendremos que rendir cuenta si hemos dado fruto o nos volvimos estériles? Yo no le quiero contar cuando dice la Biblia que Jesús fue a la higuera a buscar y no encontró nada. Se me pone la piel de gallina. Hemos recibido mucho. Perdí a mi mamá cuando tenía 9 añitos. Mi mamá tenía 33 años cuando falleció. A los 10 años, una nena de 10 años me compartió el Evangelio. Y eso marcó mi corazón hasta el día de hoy. A los 11 años me bauticé, a los 15 años recibí el llamado al ministerio, a los 17 estaba en el seminario y cuando estaba en el seminario yo le dije, Señor, yo no sé ni para qué estoy acá estudiando, pero si mi vida te sirve para algo, Señor, aquí estoy. Toma mi vida en tus manos. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero ir donde otros no quieran ir y quiero levantar iglesias donde no haya iglesia. No haga esas oraciones si no está dispuesto a cumplir después, ¿ya? Porque Él se toma, sí, dice, se lo toma enseguida. Hoy miro atrás y digo, Señor, todavía hay tanto por hacer. Mi esposo decía, Cusco tiene más de 3,000 pueblos que no tienen presencia del Evangelio. Ni una iglesia. Hemos estado en ciudades pequeñas que había 40 iglesias formales y otras 40 informales. Y la gente solo da vuelta porque no hay crecimiento. Mis amados, somos responsables de lo que hemos recibido. Amén. El fruto, Dios va a pedir cuenta y va a venir a buscar. ¿Qué va a venir a buscar Dios? Fruto. El fruto no es para mí. El fruto es para alimentarlos a ellos. El Señor nos está pidiendo que salgamos de la comodidad de la iglesia. El templo es una bendición tenerlo. Nosotros oramos, ayunamos 40 días y en 40 días el Señor nos regaló el templo. Cuando mi esposo dice, lo hicimos en 4 meses y medio, gente de chacra que gana para comprar un pollo, es una locura. Pero nosotros no hicimos el templo por nuestra propia fuerza. En los 40 días de ayuno el Señor nos regaló el templo. Pero muchas veces oramos, hacemos un montón de cosas, de ventas por el templo, por embellecer el templo. Y qué bonito es tener una casa donde adoramos a Dios, que haya instrumentos, que haya cosas. Es lindo, hermano. Pero a veces nos detienen las 4 paredes. Y la iglesia no es el templo. La iglesia son todos los que tienen a Jesús en el corazón, en todas partes del mundo, debajo de un árbol, allí en una choza, entre los mapuches, en el África, entre la gente rica, entre todos, entre donde usted quiera que haya un hombre, una mujer que tema a Dios, esa es la iglesia. Las paredes nos detienen en comodidad y nos impiden dar el paso de fe para llevar el pan al hambriento. Iglesia amada, este tiempo Argentina nos necesita.
Yo a veces pienso y digo, Señor, somos cristianos como las ovejas, ¿verdad? Somos ovejas, ¿verdad? Pero a veces lo tomamos literalmente. ¿Qué hace la oveja? ¿Cómo hace la oveja? Y nosotros venimos a la iglesia y decimos, bendice, ayuda, sana. ¿Cómo cambiaríamos el ambiente si dobláramos nuestras rodillas para bendecir a otros? ¿Cómo cambiaríamos el ambiente donde vivimos si ayunáramos 40 días por una lista de personas que no conocen a Jesús? Hermano amado, ¿cómo se romperían los cielos en bendición sobre nuestras vidas si empezáramos a ver un poquito más lo que el corazón de Dios ve y siente por el perdido? Porque busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer. Sueñe cosas para alcanzar al perdido. No se limite que no hay economía. Mire, hermano, nosotros levantamos un comedor de niños en plena pandemia. Las iglesias en Argentina se cerraban. Imagínense los misioneros que estábamos afuera. A veces no recibíamos nada. Dios nunca nos dejó faltar. Un día me llama una hermana y me dice, Vero, ¿hay un sueño en tu corazón? Usted tiene que tener un sueño por si alguien le llama. Sí, hermano. Ella me dice, ¿hay un sueño en tu corazón? Y yo le dije, sí hay un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Quiero abrir un comedor de niños, plena pandemia. Bueno, me dice la hermana, vamos a orar. Y usted me dice, seguro era una hermana millonaria que tenía bastante plata. No, era una loca de Dios igual que yo, en otra parte del mundo. 70 y pico de años. Mal con artrosis en su rodilla, su esposo con tratamiento de cáncer, pero con una carga por la niñez. Y empezamos a orar. Y yo no tenía ni un peso, misionera en plena pandemia, imagínense, tampoco, ni ella ni yo. Pero tenemos un Dios todopoderoso. Oramos, a los 15 días Dios proveyó para que 20 niños comieran durante toda la pandemia. Cuando hay sueños, no para nosotros, sino para que otros coman pan de Dios, para que otros lleguen a Jesús. Dios abre los cielos. Que los sueños sean para alcanzar al perdido, no para satisfacer nuestro ego. Amén. Póngase de pie en esta mañana mientras los chicos de la adoración pasan con alguna canción para orar. Todos tenemos una misión. Amén. Amén. En el lugar donde Dios te ha plantado hay una misión. Ahora tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué personas tenemos que tocar, a dónde están a los que tenemos que alcanzar, qué tenemos que hacer, qué hay en tu corazón. ¿Hay un sueño? ¿Querés trabajar con la niñez? Ay, la economía no me da. Hermano amado, ríndeselo al Señor en esta mañana y dile, Señor, yo quiero abrir un comedor, quiero abrir una escuela bíblica, no sé, en el barrio por allá, no tengo plata. Ora y Dios va a abrir los cielos, no te va a faltar, porque el más interesado en alcanzarlos es Él. El más interesado en alcanzar la salvación al perdido es el Señor. Por eso moverá su mano a favor de los que estén dispuestos a ser esa boca de Dios trayendo vida. No te limita la economía. Dios es el Dios que provee y tiene en sus manos los recursos de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra. Cuando hay sueños en nuestro corazón, para alcanzar a aquellos que todavía no lo conocen.